Bueno, la figura de Lutero es muy rica, pero al mismo tiempo por su riqueza, su variedad, sus muchos aspectos, las circunstancias históricas que le tocó vivir, el mundo en el que vivió, pues hace que sea muy complejo y muy amplio el tema, difícil de resumir. Lutero fue un agustino, un fraile inquieto, pertenecía a la observancia de Sajonia, con un deseo de vivir el Evangelio y vivirlo con intensidad. Él es un hombre con un pensamiento sumamente lúcido, sumamente amplio, donde se plantea cuestiones teológicas que son también sumamente actuales, donde él, desde una perspectiva tanto de la teología tradicional de su época, como de una teología iluminada por los padres de la Iglesia. Él planteó una serie de temas que todos, el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco, pues han admitido como válidos y que nos han ayudado a nosotros en nuestros días, que tuvo en cuenta la Iglesia en los últimos años, ha tenido en cuenta el Concilio Vaticano II, etc. Pero esos aspectos son positivos y nos han ayudado, lógicamente, ¿no? Pero hay otros aspectos también que no nos han ayudado, porque las divisiones son malas. O sea, el dividir siempre es malo, y al final a lo mejor fueron las situaciones históricas que le tocaron vivir las que marcan el paso definitivo. No lo sabemos tampoco. La Iglesia vivía en una situación política, social y religiosa muy concreta. Lutero provoca una reacción, pero tiene acogida también porque había una inquietud dentro del pueblo. Él mismo era un hombre un tanto atormentado por la salvación, o sea, con sus ideas, sus sentimientos. Todo esto generaba una tensión. Entonces, sí propició una reacción, pero no fue la adecuada en cuanto que produjo la ruptura. Y la ruptura no es un bien, ni provocó división dentro de la orden, que disminuyó y quedó muy reducida, sino también ruptura dentro de la Iglesia. Y esto pues perjudicó enormemente. Es un pensador que al final de cuentas quiso imponer también su propia idea y su propia interpretación, particularmente de las cartas de San Pablo. Él fundamentalmente se basa en la carta a los romanos, haciendo su propia lectura de esa carta a los romanos. Como dice muy bien Alejandro Moral, el general de los agustinos, para nosotros no es el 5º centenario de la Reforma, no es una celebración gozosa, sino que es una conmemoración, algo de lo que tenemos que aprender, lo positivo, y también reconocer las deficiencias y el daño que se hizo a la Iglesia y en esta proyección, diríamos, cristiana de Europa. Yo decía en la carta que no celebramos, que conmemoramos, ¿no? Conmemoramos porque no podemos celebrarlo, y estamos de acuerdo con lo que dice Pannenberg, este gran teólogo protestante, que dice: el haber creado un grupo distinto de la Iglesia Católica nos dice que la Reforma no surgió los efectos deseados, porque lo deseado hubiese sido una renovación de la Iglesia, pero no crear una nueva Iglesia, ¿no? Entonces Pannenberg lo dice muy claramente: la creación de una nueva Iglesia significa un fracaso de la Reforma dentro de la Iglesia. Que Lutero tiene una inspiración agustiniana, es un hombre que había leído mucho a San Agustín, pero que finalmente no aprendió dos de las lecciones básicas de la escuela agustiniana. Primera lección, la humildad. Si algo carece Lutero es de humildad. Su soberbia lo lleva a imponer sus propios puntos de vista, movido ciertamente por una inteligencia lúcida, pero que le lleva finalmente a sacar de quicio todas estas cuestiones. Y una segunda lección de San Agustín, la fidelidad y la cercanía con la Iglesia. Él rompe pues con la Iglesia, el elemento que para San Agustín es fundamental. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y dirá San Agustín: los herejes podrán romper los sacramentos de la Iglesia, pero jamás podrán romper la unidad. Los temas del Congreso, como digo,
va a estar primero un poco enmarcado, hay cuestiones históricas que marcan un poco la figura de Lutero, hay algún tema sobre Lutero, hay sobre las iglesias de la Reforma, que nacieron con motivo de la iglesia que nació y la Reforma que nació, y otras iglesias también van a estar presentes. Va a haber también una oración ecuménica, vamos a reflexionar también sobre el ecumenismo, porque la gran enseñanza entre los valores también es cómo caminar juntos hoy, desde los distintos elementos de riqueza que nos han quedado, cómo podemos caminar juntos, unos cristianos y otros cristianos. El Papa Benedicto hizo un trabajo grande, nos invitó, etcétera, ¿no? También el Papa Francisco, cómo podemos caminar juntos. Ese es otro de los valores, etcétera, ¿no? También va a estar allí presente, el tema del ecumenismo, es decir, vamos a tocar distintos temas, porque es imposible también en 2 días y medio abarcar todo. Vamos a tocar temas sobre Lutero, tema de la Iglesia de la Reforma, del mundo luterano, de la Iglesia Católica, de la Orden de San Agustín y de nuestro Padre San Agustín. Y yo por eso invité a los priores generales de las 2 órdenes, de los agustinos recoletos y agustinos descalzos, porque creo que es un tema de todos, nuestro, ¿no? Pero en el sentido de unión, en el sentido de unidad. Por eso yo les dije a los 2 priores generales, digo, me gustaría que estuvieseis en la inauguración, porque es algo de todos, ¿no? que presentamos al mundo. Es que hay elementos doctrinales que requieren una profundización. Está la doctrina de la gracia, está la cuestión de la libertad, están muchos, la escritura, la tradición, la iglesia, hay muchos elementos. La misma vida consagrada que él vivió al principio intensamente y que luego rechazó. Bueno, la iglesia siempre, como decir, siempre reformanda, ¿no? La iglesia necesitamos, el Evangelio necesita cada día una conversión. Y la conversión conlleva una renovación, cada día es diario. El Evangelio es algo de cada día, de cada momento. No se puede vivir del pasado y decir, tenemos estos sistemas, tenemos estas estructuras, tenemos esta fe que ya no sirve para siempre, ¿no? El Evangelio significa renovación, adaptación, conversión, cambio de la persona, ¿no? Entonces, yo creo que muchos elementos pedían, en ese momento hubo otras personas que pidieron también la reforma, que pidieron más que la reforma, la renovación de la Iglesia, ¿no? Era necesario. Entonces él se proyectó su insatisfacción también con el Papa, lo cual genera tensión. Luego una implicación política en el momento en que él vivió y todo esto generó una división. Lo primero que nos debe enseñar es que las reformas hay que hacerlas siempre con un diálogo profundo, que tienen que involucrar a todos, que debemos tratar de hacer esas propuestas nuevas que pueden ayudar de tal manera que no signifiquen rupturas, que no signifiquen rechazos fuertes, porque cuando se crea división estamos perdiendo todos. Es necesario, es lo primero que debemos aprender, a ser personas de una cierta serenidad. Después, es muy importante, y la Iglesia Católica lo ha hecho, a no depender de las fuerzas políticas. El Evangelio debe estar separado de todos estos grupos políticos, de una radicalidad o no radicalidad, más moderados o menos moderados, de la tendencia que sean, ni de izquierdas ni de derechas. El Evangelio debe estar ausente de esos elementos. Sí vivir en la sociedad, sí tenerlos en cuenta, eso es importantísimo, porque allí probablemente esa influencia política determinó, las circunstancias que había determinaron lo que sucedió. Y digo, lo que tenemos que ver es que lo que a él le condujo a unos errores, no podemos ahora intentar analizar y desencarnar toda esta vivencia que él tuvo y todo su comportamiento. Tenemos que aprender, pero sabiendo ver lo positivo y también lo negativo. El redescubrir la Sagrada Escritura, eso es muy bueno. Y ojalá centráramos todos nuestra vida en Cristo, como Él en algunos aspectos dice. Pero seguir a Cristo tiene que ser con humildad,
y saber estar abierto al espíritu y a escuchar a los otros y en un sentido de iglesia. En todo esto yo creo que tenemos que tener una actitud abierta, pero también crítica, ¿no? Y saber ver que en la Carta a Santiago se nos habla de fe y de obras, no solo fe. Y no las obras como un sentido de autorrealización o en un sentido de dominio del hombre, pero el hombre es criatura de Dios y valorar la criatura es engrandecer a Dios. Digo, hay aspectos que no podemos focalizar solo desde un lado. Creo que desvirtúa toda la realidad del Evangelio y de Cristo y toda la salvación que Cristo nos ofrece.